tal amigos? Pues estamos una vez más en este nuevo capítulo de Cinecropsias. Bueno, pues estamos José Luis Ortega, Jorge Grajales, ya nos conocen, a Mauricio y a mí, Sergio Santiago. Y bueno, pues tenemos que empezar, pues este va a ser uno de los capítulos más accidentados, más atrabancados. Tuvimos que hacer un ligero cambio de planes al inicio porque pues nos agarró el jueves pasado, nos agarró como agua fría la terrible noticia de la muerte de Mojica Marins. Y bueno, pues digo, ahorita de modo muy apresurado vamos a hacerle un brevísimo homenaje porque realmente él merece pues muchísimo más y esperemos que podamos tener la oportunidad de desarrollar algo más complejo, más interesante. Pero bueno, pues tenemos que mencionarlo, tenemos que decirlo porque, digo, yo creo que tanto para la mesa como sobre todo para Belcebú, pues es uno de esos directores pivotales, fundamentales, ¿no? Entonces, bueno, Belcebú ya está contento de tenerlo a su siniestra. A su siniestra, exactamente, pues va a ser su mano principal ahí de acción y sobre todo ideológica. Digo, ya lo discutiremos un poquito, pero pues realmente hay un parteaguas entre uno como persona, como fanático del género de horror, antes de Mojica Marins y después de Mojica Marins. Ya no digamos antes de Cedo Cachao, ¿no? Claro. Entonces, pues platiquemos. Pues platiquemos. De esto se trata, así, la charla informal. Pues nada, ya que robé la palabra, de manera muy intempestiva, ¿verdad? Pues de una vez. Bien ganada. Pues, bien ganada. Es aquí el que no levanta la mano no habla. No, y el sobre que todo no vocifera tampoco. No, y sobre todo que si hay alguien que en su momento, estamos hablando de 2002, 2003, pues realmente dio un primer paso para dar conocimiento de Mojica Marins en México, pues fue Jorge. Entonces, por supuesto. De ningún modo es robada la palabra. Pues sí la robo de todos modos. El hecho es que quizá ahora ustedes que nos están viendo tengan una noción muchísimo más clara de quién es este personaje, que incluso pues ya llegó a visitar a México con el Festival Ferato. Pero en la década de los 90s prácticamente era desconocido en la mayor parte del mundo. Estamos hablando de una época pre-internet, en donde lo que se llegaba a saber de las películas del horror, pues principalmente estaba difundido por revistas que se podían conseguir en los Sanborns. Imagínense del tiempo que les estoy hablando. En ese entonces, bueno, luego llegaba aquí Cinefantastic o Fangoria. Fangoria es una revista, no creo que sea el grupo de Alaska. Ya mucha gente hoy día ya ni hablas el de grupo Fangoria. ¿No? Ya ni el grupo lo conocen. No, pues sí es cierto, ¿verdad? Ya no el grupo, caray. Bueno, el caso es que era una revista de cine de horror, de cine de horror gore. Y la mayor parte, quiero asumir, de todos los que estamos aquí en la mesa, pues mucho de nuestro conocimiento extra, más allá de ver las propias películas, fue recogido a través de estas revistas. Sí, claro. Y recuerdo que en algún Fangoria, ya eso y aparte eran como de los más recientes, recientes de la década de los 90, ya casi para 2000, no, más bien como mediados de los 90, si mal no recuerdo. Hubo un artículo, había una columna de este autor de pues, novelas que se llamaba David J. Scow, si mal no estoy. Y en una columna él hablaba acerca de este personaje, José Mojica Marins, Cedo Cachao. Y él decía que era como el Freddy Krueger brasileño. Y recuerdo incluso hasta la ilustración era muy caricaturizada. Era, de hecho, caricaturas que ilustraban la columna de este autor. Y él estaba como rayando un pizarrón con sus uñotes. Para mí creo que fue la primera ocasión en la que me daba cuenta de este personaje. Hay otra referencia muchísimo más añeja, pero que
entre tanta información, y digo tanta información de aquella época, porque hoy día sí vivimos mucha información, pues a mí se me había pasado registrar que era este libro de Phil Hardy, el de Enciclopedia de Cine de Horror, que recopilaba pues prácticamente todo el cine de horror que se había hecho en el mundo, lo cual era muy, muy notable, y él habló pues de cosas que se antojaban en extremo exóticas y que no había manera de verlas. Uno se preguntaba, ¿cómo vio esto Phil Hardy? Y él registraba ya a José Mujica Marins, tanto como, no sé, cine japonés y cositas que uno todavía no tenía tan asimilado, no vivíamos esa época de globalización como la vivimos hoy día. Y posteriormente vino un boom de fanzines que, por lo menos aquí, desde donde les estamos hablando, en la Ciudad de México, llegaron con unas tiendas que eran Tower Records, donde se compraban cassettes, bueno, videocassettes, imagínate, videocassettes, libros, discos, tanto vinilos como CDs. A Tower Records le tocó tener esa transición de los VHS a discos láser, a DVDs. Y en esos entonces llegaron muchos fanzines que hoy día pues son responsables de haber generado a una fanaticada diferente a la que se había creado antes. Una nueva generación, pues, ¿no? Entonces, ahí, en estos fanzines que había de diferentes tipos, el European Trash Cinema, Video Us, el Psychotronic Magazine, en fin, una cantidad bastante numerosa, y en muchos de ellos se anunciaba una compañía de videos. En aquella época, para conseguir películas, no era de, ay, me voy a YouTube, a Cuevana, películaschingonas.com, sino que era buscarlas pues, debajo de las piedras, ¿no? Si no, iba uno con Juan Eladio en el Tianguis del Chopo, pues, había como más lugar de donde encontrar como cine raro, más lo que se había editado aquí en nuestro país, en México. Entonces, estas compañías que te mandaban películas por correo era una opción para quienes no teníamos así como contactos que luego se iban a Estados Unidos, o que tenías el primo, en fin, que te podían enviar cosas. Pero aparte eran películas que se les empezó a denominar como del mercado gris. O sea, no era mercado negro, no era mercado legal, pero eran compañías pues, como medio piratonas, pero que lanzaban películas que no estaban disponibles. Y una compañía que me parece que fue de las más importantes y lo sigue siendo, se llama Something Weird Video, una compañía que estaba basada en Seattle, fue la que empezó a publicitar este personaje en todos estos fanzines, ¿no? Los anuncios de Something Weird Video aparecían en todos lados, solo que el director de esta pues, empresa de videos, que solo era él y su esposa, Mike Brani, él lo bautizó como Coffin Joe. El personaje era Seo Kaishao, ¿no? Y entonces empezaron a salir, gracias a estas videocintas, pues una cantidad verdaderamente numerosa de artículos que empezaban a hablar acerca de un personaje sui generis que estaba en Brasil haciendo cine de horror desde hace décadas, y que en los 90 pues estaba descubriendo para el público norteamericano y pues por ende para el resto del mundo. Y por lo menos para mí ese fue pues, el primer encontronazo con alguien que resultó ser un cineasta fuera de lo común, porque no solamente lo podemos relacionar con el cine de horror en Brasil, el creador del cine de horror en Brasil, sino que a la vez se convirtió en un ícono de su cultura popular. O sea, algo que en pocos, bueno, en ningún otro lado se ha hecho como lo ha hecho José Mujica Marins, ¿no? Y creo que desde esa perspectiva, el llegar a conocer a alguien así fue muy interesante. Sí, por completo. Creo que has resumido muy bien la manera en que nuestra generación se acerca
a este personaje, ¿no? Creo que fuimos muy afortunados en el sentido que las primeras películas de Mojica Marines son del 63-64, ni siquiera habíamos nacido. Se comercializan a nivel mundial 30 años después prácticamente, ¿no? Más de 30 años después de que fueron concebidas, filmadas, lanzadas, estrenadas en Brasil, etc. Y entonces a nosotros, los que estamos en esta mesa, nos toca en nuestros early 20, en nuestros, siendo jóvenes veinteañeros y entusiastas, gozosos ya del cine, o sea, ya estábamos clavados en el cine de terror, y estábamos buscando qué encontrar, y estábamos buscando con qué sorprendernos. Ya habíamos pasado por las pesadillas en la calle del infierno, ya habíamos pasado por todo este cine estadounidense, slasher, etcétera. Ya habíamos conocido un poco Argento, los italianos, el libro, etcétera. De alguna manera ya teníamos hecha una base como cinéfagos, cinéfilos de cine de terror, de cine fantástico. Y yo creo que ese entrenamiento previo, cuando a mediados, durante la primera mitad la segunda mitad de los 90, llega a Something Weird y comenzamos a conocer el cine de Mojica Marines, el background que ya traíamos nos permitió dimensionar en su justa medida la grandeza, uno, del director, del autor, de José Mojica Marins, y también del personaje. Ya después nos enteraríamos que se convirtió en un personaje que trascendió el cine, se convirtió en un icono de la cultura popular brasileña, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de entrada tuvimos la gran fortuna, fue como una preparación de años, de beber cine de terror, de leer Fangoria en el Sambors, de estar buscando todas estas lecturas, estas películas, como bien apunta Jorge, en una época donde no era para nada fácil llegar, escribir, cliquear y bajar la película que se te antoje en cuestión de minutos. Entonces el hecho de conseguir estos materiales, estas películas, estas lecturas, te hacía valorar más esa cultura de terror y nos dio una base muy sólida para entender la grandeza de Mojica Marins, ¿no? Entonces, después ya lo comentaremos, lo estábamos comentando antes de entrar a grabación, lo que significa que Canal 11 en la televisión mexicana haya traído a inicios de los 2000 una serie de películas de Mojica Marins, fue algo que nos dejó patidifusos y que realmente pensamos, yo en ese momento pensé que estábamos llegando a una madurez también en cuanto a programación televisiva, de que podríamos ver estos materiales y otros materiales en la televisión mexicana. Por supuesto fue un sueño guajiro, ¿no? Fue un sueño guajiro hasta cierta medida. Murió esa noche. Murió esa noche. Había espacios como Tiempo de Filmoteca de la UNAM, que llegaba a pasar películas verdaderamente extraordinarias, algunas de ellas de terror en algunos momentos específicos. En octubre, en noviembre siempre pasaban. No, llegaron a pasar cosas de Mario Bava. Sí, llegaron a pasar cosas bien interesantes. Ecología del delito, pues, cosas interesantes. Sí, Reanimator le llegaron a pasar en tiempo incluso, ¿no? Pero a lo que voy es que yo sentí que estábamos como dando un paso para solidificar o para madurar la exhibición de cine en televisión, accediendo con Mojica Marins, sí ¿no? lo fue, ya, el mero hecho de que las hayan proyectado y que una me refiero a que no se haya maduró. conocido ahí. O sea, no sucedió algo más. A nivel de programación, pues, la tele ya no le dio un seguimiento a buscar esos materiales. O sea, no me refiero al público, para el público. No, pero vaya, el Canal 11 en aquella época, como todos los proyectos culturales de Canal 11 que estamos hablando, que están supeditados pues bajo a sexenios. Sexenios y lo que trae cada director. Pero bueno, el director de programación de aquellos entonces, Enrique Mármol, si mal no recuerdo, él era pues alguien que sabía quién era Mojica Marins, ¿no? Entonces el hecho de que lo haya traído y despertado a una generación que no hubiera tenido acceso a él, porque si de por sí para nosotros fue muy difícil, o sea, o pedir ahí en Something Weird Video, en estas tiendas Tower Records, llegaron a traer, o sea, ahí se pueden conseguir en VHS, pero tampoco eran así como muy baratas, y aunque hubieran sido baratas, pues,
venían con subtítulos en inglés. ¿No? Entonces era portugués con subtítulo en inglés. No, la gran mayoría de la gente... Pues, no iba a acceder a ellos. No tenía acceso. ¿no? O sea, el hecho de que se proyectaran sí fue algo que realmente fue muy agradecido Sí, no, por supuesto. por los fans del cine de horror. Quizá ahora ya con toda la sobreabundancia que tenemos de información, no se le dé la importancia que debiera de tener un personaje como José de Mojica Marins, ¿no? No es alguien que podamos desdeñar. Mm. Ya se murió. Pero creo que sí, efectivamente, esa ocasión en la que se proyectaron en Canal 11, disculpen mi voz, por favor, fue muy afortunado porque fue en el momento, supongo, que de alguna manera, ya se habló de Something Weird Radio, que fue la primera vez que se pudo ver, digamos, ese cine de manera comercial fuera de Brasil, porque también lo cierto es que Mojica Marín se había llegado al Festival de Sitges, ¿no? Sus películas se proyectaron en los años 70 en alguna ocasión o en algunas de las ediciones del Festival de Sitges. Me imagino que ha de haber sido la única ocasión que salió ese cine previo a lo de Something Weird. Creo que en Midi Minuit. Bueno, el cine Midi Minuit de Francia, porque incluso en las revistas de Midi Minuit que tienen de esas cosas que tienen en la Cineteca, a mí me parece un gran tesoro en la biblioteca. Toda la colección de las revistas francesas de Midi Minuit dedicada al cine, una revista dedicada al cine fantástico francesa. Las primeras. Tienen reportajes, bueno, ya de cine erótico japonés, de cine de luchadores y de José Mujica Marins, donde, si mal no recuerdo, dan cuenta de que llegaron a exhibir algunas de sus películas. Sí, también en Francia, pues ahí está el dato, ¿no? Pero bueno, a lo que iba es que la proyección de las películas o la programación de las películas por Canal 11 coincidió con la edición de las películas de Mojica Marins, al menos 3 de ellas, las 3 primeras, que tuvo en Estados Unidos por primera vez a través de Fantoma Video, ¿no? Entonces como que fue la primera ocasión que esas películas se digitalizaron y tuvieron una salida medianamente decorosa, y yo creo que en ese momento fue cuando pudieron adquirir los derechos para proyectarlas, para programarlas en Canal 11, y fue una coincidencia pues fabulosa, ¿no? Porque pues digamos que todo el país tuvo oportunidad de ver esa película. Claro. Ya fue ocasión de cada quien si las vio o no, ¿no? No, pues es pero que fue un momento importante. No, fue una noche inolvidable totalmente. O sea, yo digo, hablando de primeras aproximaciones, primeros acercamientos, pues todo empieza con este documental llamado Maldito, ¿no? Que es un documental que, pues que será como en 40 minutos más o menos, pues ahí habla bastante bien ahí en general de la vida de Marins. Y bueno, pues yo lo que recuerdo fue como decir, bueno, ¿y este personaje quién es? ¿Por qué no lo conozco, no? O sea, yo debería de conocer a este personaje, ¿no? Tenía yo esa impresión. Pero realmente el shock es que después ponen la película de A Medianoche, su primera película, A Medianoche me llevaré tu alma, y no estás preparado, ¿no? O sea, no me imagino cómo fue en 1964, pero uno que ya tenía, como bien dice José Luis, pues ya teníamos un background ahí. De alguna forma uno está como pensando en los 60s, pues piensas en este cine que a veces es un poquito lúdico, que a veces, digo, a lo más, pues tal vez Mario Bava tiene algunos momentos muy, muy macabros, muy, muy intensos, pero realmente nada te prepara, primero, para la sencillez de la apuesta, ¿no? Es una sencillez pues, rústica, ¿no? Todo sucede en un pequeño pueblito. Por no llamarle pobreza. Por no llamarle pobreza, ¿no? Pero en segundo lugar, lo discutimos ahorita antes de empezar con este podcast, la fuerza ideológica que tiene, ¿no? O sea, realmente Mojica Marins es un director pues comparable con cualquier otro director de altísimo nivel intelectual. Y lo más interesante es cómo ideas muy, muy profundas y además muy relevantes, tanto para la época como para las vanguardias que posteriormente surgieron. Nos estamos hablando que en el 64 pues ya reflejaba unas ideas de una virulencia pues, extrema, radical. Cuando todo el mundo apenas se estaba preparando para el All You Need Is Love y todas estas cuestiones, o sea, ni siquiera había sucedido el hipismo, ¿no? Y en cambio este director pues presenta un personaje además tan sui generis y tan extraño para el panorama latinoamericano, es decir, es ateo,
es racionalista, es un asesino despiadado, una serie de cosas. Pues finalmente yo creo que no volveríamos a ver un personaje tan extremo en el cine latinoamericano pues en mucho tiempo. Ahorita no ubico algún ejemplo, pero además enterarse de que hubo un impacto cultural en su país y que ese impacto abarcó cómics, abarcó televisión, abarcó Fotonovela. Cuatrinos, Teatro. discos, Disco. teatro, radio, Grabó disco. televisión, Claro, se grabó discos. teatro. Estuvo en todos los ámbitos. Bueno, productos y mercadería Sí, claro. alrededor de él. Y lo más triste es que no hizo dinero. No hizo, sí, porque además era un guerrillero, ¿no? Era un auténtico guerrillero del cine, vendió su casa, una serie de cosas para hacer cine, o sea, era un amor puro y absoluto al cine, ¿no? Entonces, bueno, fue un shock brutal, pero además, digo, esto ya es una película pues, que te deja impactado esa noche, ¿no? Pero después ves las demás películas y resulta que todas son tan diferentes, tan radicalmente distintas. Digo, todavía un poquito la secuela es un poquito más semejante. Pero se adelanta muchas cosas Sí, de todo lo que serían las tendencias del cine de horror norteamericano. Las secuelas con el mismo personaje, los comentarios metanarrativos, Sí, claro. el hecho de aparte ser tan él relacionado con el personaje, Ajá. que llegó a ser indistinguible lo que era José Mochica Marins y Seo Caixao, y que trató de hacer otros personajes, otro tipo de papeles, pero siempre decían, bueno, es con Seo Caixao. Pero sí, hablando de metanarrativas, ese momento tan extraordinario creo que es Visiones de una mente anormal, en el que media película Marín se la pasa explicándole a la gente que no existe Seo Caixao, ¿no? Y Seo Caixao insiste en existir, ¿no? Entonces, ahí maravilla, está en Exorcismo Negro, que la película inicia cuando está una rueda de prensa, porque José Mochica Marins está por filmar su siguiente película. Entonces le preguntan, va a ser Seo Caixao y todo, y pues él dice, pues, no sé, o sea, yo no soy Seo Caixao tampoco, o sea, les está tratando de decir, hay que separar al personaje y a lo que soy yo en realidad, ¿no? Y hay también una mesa de debate sobre la violencia en el cine, sí, claro. y si él es culpable y todo, y bueno, pues él se vaya después ahí como a una casa en una campiña y a pasar navidades en lo que va a escribir ahí su nuevo guión, y se le aparece por ahí también Seo Caixao. Sí, entonces Hay una lucha entre ambos. sí, Hay una lucha, pelean. Y hasta el final la hubo, sí, Ay, claro. además fue tema recurrente también de cómo Sí, sí. el personaje le afectó a él personalmente, y es algo que va discutiendo a lo largo de diferentes filmes. Parte del Sal se convirtió en héroe de muchas de las corrientes brasileñas cinematográficas que empezaron a surgir en oposición al cinema novo. Pues el cinema novo, Intelectualista. bueno, que empezaron a tener una aproximación muy europea también hacia lo que era y esta conciencia de lo que significa ser latinoamericano, Sí, claro. plasmada en toda esta corriente de cine, pero pues empezó a salir como a toda corriente siempre le surge una contracorriente, entonces pues empezaron a salir diferentes oposiciones a lo que era cinema novo, que era pues algo que era lo que se veía en festivales de cine y lo que representaba la identidad nacional del cine brasileño fuera de Brasil. Entonces, pues vienen movimientos como que se llama el cine de boca do lixo, que es el que empieza a hacer como un cine que es la contraposición del cinema novo, y habla también como de esta pobreza de el Brasil más cruda, pero también filmada de manera más cruda. Y cuando ellos ven las películas de Mochica Marins dicen, es que Somos lo queremos mismo. hacer. O sea, él es el auténtico generador de este movimiento, ¿no? Entonces a él lo encumbran y lo idolatran. Tú eres el gran originador de la corriente de boca do lixo. Bueno, a él ni le vino ni le fue. No, él se alejó, de hecho. Sí, dijo, de todo movimiento. o sea, pues no, o sea, yo quiero hacer cine,
pues tienen los medios y quieren hacer un cine pobretón, pero yo hago el cine pobre porque... No tengo de otra. No tengo de otra, ¿no? O sea, es el verdadero cine del pueblo. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que uno de los principales defensores de José Mojica fue Glauber Rocha. Glauber Rocha, desde su postura como teórico, como intelectual del cine brasileño, uno de los pilares del cinema novo, él conoció el cine de Mojica Marins y él hablaba del cine de Mojica Marins. Se convirtió, sí intelectualizándolo, pero de alguna manera desde la otra postura que nunca adoptó Mojica Marins, reconoció la grandeza de su obra. Eso es extraordinario también. Aunque no sé si también lo hacía como de dientes para afuera. Porque como son de sea, esos así como de intelectuales de como sí, sea que que haya pero... sido, podría haberlo dejado pasar. Sí, claro. Sin embargo, lo es habló. que en ese momento a mí me parece que era imposible dejar pasar el fenómeno de Mojica Marins porque estaba en todos lados. O sea, era algo que había surgido de un cine verdaderamente popular, del pueblo y para el pueblo, y que era algo que supongo yo que estos cineastas también hubieran querido hacer, ¿no? Y nada más puntualizar que estaba en todos lados, pero solamente en Brasil. Porque Sí. de Brasil no se le conocía. Sí, no. De hecho, en El Despertar de la Bestia hay una aparición muy breve porque están viendo un programa, entiendo, una mesa de discusión sobre varios cineastas y críticos están como que decidiendo si Sede Cachao es culpable, muchas cosas, y ahí por ahí aparece Glauber Rocha y él dice que no considera que sea culpable Sede Cachao, ¿no? Pero bueno, sí, lo cierto es que independientemente de que Sede Cachao, digamos, hizo un cine disruptor dentro del cine brasileño, y por llamarlo de alguna manera un cine de terror, también estamos hablando, y quiero repetir algo que ya se discutió, que aquí no solamente estamos hablando de un autor de cine, estamos hablando realmente de un filósofo a través del cine, ¿no? Y a pesar de que con Mojica Marins no estamos hablando de una entidad artística precisamente intelectual. Bueno, intelectual en cuanto a que trate de darle una forma muy engolada a su discurso, porque Muy académico. muy académica, sí. Estamos hablando de una fuerza prácticamente natural que tenía una relación muy directa con todo el mundo, honesta, ¿no? muy honesta, Era muy sí. honesta, y en esa honestidad encontraba una claridad que pocos autores y pocos pensadores de la época tenían ocasión de transmitir a través de su herramienta, que en este caso era el cine, ¿no? Entonces, sí, con Mojica Marins creo que los cuatro coincidimos en que esta pérdida que acaba de suceder hace unos días, claro. es una de las grandes pérdidas en lo que va de este siglo, Sí. de los grandes autores del cine, Absolutamente. y que desafortunadamente nada más tuvo resonancia en los medios especializados en el cine que nos gusta, sobre todo más. Pero su pérdida es tan importante como la de un Tarkovsky, Sí, o como totalmente. la de un Stanley Kubrick, Sí, sí. o como la de uno de cualquiera de los grandes directores en la historia del cine. Sí, Ahora, sin duda. y bueno, hay que destacar, a mí en lo personal, cierto alivio, ¿no? Siento cierto alivio que pudiera cerrar esta trilogía de Sede Cachao con una película que se llama La Encarnación del Mal, que es poderosísima. Es increíble cómo ya es una persona pues ya totalmente dentro de la tercera edad, y aún tenía una cantidad de cosas que decir, y que además las llevó a sus últimas consecuencias con una película que es de 2007, 2008, y que a pesar de ser de ese año, a pesar de que podríamos decir que ya sería un director que a lo mejor tendría ideas ya muy rebasadas, muy arcaicas, no, hizo una propuesta que no le pedía absolutamente nada a cualquier cosa de vanguardia, del género o no. Entonces realmente es una de las trilogías para mí pivotales, fundamentales, para entender ya no solo el género, o solo el género a partir de la visión latinoamericana, sino el género en general, ¿no? O sea, todo el género de horror, yo creo que le falta llegar a un punto de su relación con la verdad, que era finalmente el diálogo que tenía Mojica Marins todo el tiempo consigo mismo. Todavía le falta llegar a ese punto en el cual el nivel del discurso es tan sincero que se vuelve brutal, y entonces lo decimos, bueno, pues es un filme de horror, ¿no? Pero pues sí, es una pérdida terrible realmente, absolutamente terrible. Como estas películas,
de José Mujica Marins, que no son con Seo Callao, que es este otro personaje que se llama Finis Hominis, que es como la contraparte, es como el otro lado, la cara opuesta de Seo Callao, pero que le sirve de igual manera para denunciar la realidad social de Brasil, que es, les voy a hacer el spoiler, perdón, pero es un personaje que empieza a hacer una especie de milagros, como un mesías, Un predicador. un mesías tropical, realmente. Sale del mar, Pues es muy importante, sale del mar. Sí, ¿no? porque Sí, sí. es un verdadero mesías tropical que empieza a hacer, pues, milagros, promete cosas, la gente lo sigue. Y lo irónico de todo esto es que al final se revela que es un loquito, que ha escapado del manicomio y lo vuelven a encerrar, ¿no? Entonces, es muy punzante toda la crítica que se encuentra en los filmes de Mujica Marins. No solo los que hizo como autor, sino incluso los que llegaba a escoger como simplemente actor para poder financiar sus siguientes películas ya como director. Pero él, bueno, llegó incluso a ser político y se quiso postular. Bueno, su idea era postularse para la grande de Brasil. Imagínense, en lugar que haber tenido a Lula, haber tenido a Finis Hominis, ¿no? Hay otros países que a lo mejor ya tienen ese honor, pero me parece un personaje riquísimo, muy interesante, que incluso su filosofía es muy similar a la filosofía del satanismo de Anton Sándor Lavey, sin siquiera A mí se me hace conocerse, superior ¿no? incluso. No, por supuesto, a mí me lo parece mucho más, porque esto se da de una manera muy orgánica. Sí. Me sorprende más porque no tenía tanto este bagaje académico, ¿no? Sí, Como claro. un personaje surgido muy de la pobreza, aunque él nace en un cine, sus padres españoles, pues, él realmente logra encumbrarse dentro de un nivel intelectual en el cine popular, como no se ha visto en ninguna otra parte del mundo, por lo menos a mí así me lo parece. No sé Sí, ustedes. Sí, totalmente de acuerdo. Pues para ir cerrando. Para ir cerrando, pues creo que el deber que tenemos es rescatar sus películas, si bien es cierto que en México tuvimos la oportunidad con el Festival Macabro de tener una retrospectiva de su obra, años después Feratum lo trae, primero sí, Macabro cierto. lo La tuvo, retrospectiva. las películas sin la presencia de... Sí, verlas en verlas en pantalla grande, con público además, Con o sea, todo el público, fenómeno claro, que es el cine, ¿no? Años después, efectivamente, Feratum lo trae a México, a Michoacán. Te encuentras con una persona adorable. Sí, sí. Tuvimos la oportunidad de conocerlo, de platicar con él, Como todos los grandes del horror. de escuchar su palabra, y lo digo con todo el respeto, realmente escuchar su palabra, cenar con él, etcétera, ¿no? Convivir con él, y te encuentras con que efectivamente los más grandes son los más sencillos, ¿no? Y los que realmente tienen algo que aportar al mundo y al arte. Y después pues, lo tuvimos en Cineteca Nacional, que afortunadamente pudieron dar el espacio, no estaban muy conformes, pero el director de programación de la Cineteca comprendió la grandeza del personaje, del cineasta, de su obra, y permitió que José Mujica diera una conferencia magistral en la Cineteca Nacional. Hasta para Entonces, que Nelson yo creo- Caro se dé cuenta. Sí. Imagínense. Sí, Quedó grabado. quedó grabado, sí, se dio cuenta, y vamos, me tocó ser el intermediario de esta presentación, y lo dijo. Ya quienes conocemos a Nelson lo sabemos, no es el cine que le gusta, pero entendió de la importancia de la obra, del director y del personaje, ¿no? De las tres cosas. Y en una de las salas de la Cineteca Nacional tuvimos una conferencia magistral con Seo Callao, que realmente hizo que México fuera muy afortunado. La Ciudad de Sí, México, claro. hay que reducirlo pues, Sí, en la sí. Ciudad de México fuimos muy afortunados de poder tener esta presencia magistral realmente. Estas cosas deberían de subirlas a YouTube. Cineteca, Ojo.
Bueno, Cineteca Check. mandó un pésame y no supo escribir el apellido Híjole. de manera correcta. Entonces, y Cineteca lanzó el tweet, pues, evidentemente ya después de que la comunidad de gente que estamos en el ajo, lo publicamos el pésame, publicamos el tagline, un texto enorme del maestro Grajales, enorme en todos los sentidos, de Jorge Grajales, que tenemos en Cinefagia desde el 2003. Posterior a eso, Cineteca lanza el tuitazo de pésame y lo hace escribiendo mal el apellido, ¿no? Entonces, pues te habla también del desconocimiento de ciertas élites, no solo en México, en Brasil mismo, Sí. y en Brasil para afuera, el desconocimiento de las élites culturales hacia un arte verdaderamente popular y verdaderamente disruptivo, verdaderamente de avanzada, verdaderamente propositivo en el mejor de los sentidos. Ya también yo para cerrar diré, es que para que se entienda como ese nivel de alcance en cuanto a la cultura popular y su arraigo en la población brasileña, sería como hablar aquí de un Pedro Infante o de un santo. Pero obviamente con otro tipo de bagaje. Simplemente la comparación es para que se den una idea del nivel que llegó a encumbrarse por su arraigo entre las zonas populares de Brasil, pues, ¿no? Entonces, me parece que, aparte, un personaje así de popular, pero con la inteligencia, como bien decía Mauricio, es como si mezcláramos al Santo, a Pedro Infante, pero con Kubrick y Tarkovsky. Ya estas dos cosas, de unir lo meramente popular, pero también con una cuestión de hallazgos muy interesantes en lo formal, pero sobre todo en lo ideológico de su obra. Yo insisto y subrayo, creo que no hay parangón en el resto del mundo con un cineasta tan sui generis como José Mujica Marins. Y para volver a cerrar, es que me hiciste acordar de una anécdota. Final. De una anécdota. Estábamos justo en la Cineteca Nacional entrevistando a José Mujica, estábamos sentados con él platicando, mis amigos socios de Cinefagia y yo estábamos platicando con él. Íbamos a grabar una entrevista. Suena su teléfono, contestan el teléfono, sonó el teléfono, lo traía su hijo fuera de cámara, suena el teléfono y el hijo se acerca a interrumpir la grabación de la entrevista y le dice, no, pues es que alguien te quiere saludar. Entonces Salcedo acá dice, ya, platica muy a gusto, 3-4 minutos, cuelga y nos dice, perdón, era el hijo del santo. El hijo del santo le había hablado por teléfono para darle la bienvenida a la Ciudad de México, ¿no? Santo llamando a She. Santo llamando a C. Fue una anécdota que, bueno, nos llevamos. Quería hacer el crossover, Nos seguro, el llevamos hijo del en el- santo, dijo de aquí soy, Sí, para que sí, yo sí. regrese al cine, Sí. el hijo del santo contra Seo Sí, Cachao. sí, sí. Por cierto, se conocieron en Tlalpujahua. Sí. Estuvieron juntos en Tlalpujahua el hijo de Santo y Cedo Callao. De ahí lo conoció y de ahí pues se dio esta llamada, ¿no? Cuando los mundos chocan. Extraordinaria anécdota. Pues Bueno. con eso. Pues sí, nada más con eso y esto que sirva como ejemplo de que las redes sociales siguen sin ser totalmente redes sociales porque Cede Cachao, José Mujica Marín sigue siendo un director que no es conocido como debería de ser conocido, ¿no? Resta que mucha gente lo rescate, lo conozca y que, pues bueno, se den cuenta de que hay directores realmente fabulosos que merecen la pena ser conocidos, ¿no? Sí, no, y con esto pues vamos cerrando con esa intención. Digo, sabemos que va a encontrar su público y que seguirá encontrando su público, pero pues la invitación siempre es esa, ¿no? O sea, realmente enfrentar como debe ser este tipo de materiales culturales y que son pues de peso completo, ¿no? Sí, totalmente. Pues con eso vamos cerrando y bueno, pues sirva como primera despedida a este inmenso director. Gracias.